Bueno, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos otra vez a este espacio de comunicación que tenemos durante las semanas. Espero que hayan pues disfrutado algo su Semana Santa, hayan descansado algo y estén listos para pues concluir con este proceso de aprendizaje, de autoaprendizaje y de inducción que hacemos los docentes de cada curso que ustedes están llevando en este periodo, en este primer periodo. Y bueno, estamos ya en la recta final, entonces no solamente en este curso, sino seguramente en otros cursos que ustedes llevan. Entonces vamos a iniciar, voy a compartir pantalla y voy a darles un anuncio antes, bueno, unos anuncios antes de empezar. Bueno, en primer lugar, quiero que vayamos al campus virtual. Vamos al campus virtual y vamos a el aula. Quiero darles dos anuncios. A ver, dejemos que entre al aula. Bien, entonces, una vez que estamos aquí ya, quiero darles dos anuncios importantes. Según el calendario, bueno, aquí ya está disponible, ¿verdad? El contenido de la unidad 4. Aquí está disponible. Según el calendario, el día lunes de esta semana, debíamos tener el cuestionario de la cuarta unidad. No se los he subido, no se los he habilitado todavía, así que no se asuste, por eso no le va a aparecer ahí todavía. Se los voy a habilitar el viernes, porque hay algunas modificaciones que se tienen que hacer. Entonces, ese cuestionario de la cuarta unidad estará disponible a partir del viernes, de este viernes. O por otro lado, otro anuncio importante es que no quiero que se vayan a confundir con los puntajes que tienen de las asignaciones en cada una de las unidades, yéndose a el apartado que dice calificaciones. O sea, no utilice el apartado de calificaciones aquí en el aula, porque no está configurado. Entonces, probablemente les aparezca una nota que no corresponde a las notas que usted tiene tanto en sus evaluaciones, tanto en sus exámenes, por unidad, por parcial, como a las notas que usted tiene de las asignaciones, de los cuestionarios. Así que no utilice el apartado de calificaciones del aula virtual. Lo que yo voy a hacer es que ese mismo día, el día viernes, les voy a subir un archivo, y un archivo que se lo voy a dejar aquí en esta pestaña inicial de presentación y foros. Les voy a subir un archivo con el acumulado que usted tiene, que cada uno de ustedes tiene, hasta la tercera unidad. Faltando nada más, pues, sumar lo que se obtenga de la cuarta unidad, que se hará después, ¿verdad? Entonces, el viernes yo le subo aquí un archivo. El archivo va a tener su número de cuenta y las notas que tiene de las unidades anteriores. No va a aparecer su nombre, sino que va a aparecer su número de cuenta más las notas que tiene. Y esas notas literalmente son tomadas de cada cuestionario, de cada unidad, y de la nota que le aparece de cada uno de sus exámenes parciales. Entonces eso es como un resumen, ¿no? Un resumen de lo que usted ha acumulado hasta la tercera unidad. Entonces eso va a estar aquí disponible el viernes, un archivo, que luego va a ser modificado agregando las notas que correspondan con la cuarta unidad. Bien, esos son dos anuncios importantes. Por otro lado, quiero comunicarles o recordarles que hoy se celebra el Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud se
instauró, pues básicamente hace muy poco tiempo, y se celebra el 7 de abril, que corresponde con el día de hoy. Y el lema, digamos, que tiene este día a nivel mundial, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, quien fue el promotor de que se instaurara este Día Internacional o Día Mundial de la Salud, el lema es construir un mundo más justo y saludable. Construir un mundo más justo y saludable se oye pues como lo que es, ¿no? Es un ideal. Es algo a lo que aspiramos llegar los seres humanos, ¿no? En esta sociedad humana. Aspiramos llegar a un momento de la historia en el que el mundo sea pues un sitio más justo para vivir, donde haya más equidad, donde no hayan tantas diferencias sociales, económicas o de acceso a los servicios básicos de vida, el agua, los servicios de higiene, vivienda digna, empleo y obviamente acceso a atención en salud, ¿verdad? Entonces, eso es un ideal. En realidad, recuerde que la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización de Naciones Unidas, pues se plantean objetivos, se plantean metas para que los países miembros puedan, digamos, trabajar hacia esas metas en un tiempo determinado. Entonces, lo que quería mencionarles es que si usted se va aquí al sitio oficial de la OPS, usted va a encontrar que en el sitio oficial de la OPS, donde se habla del Día Mundial de la Salud, se hace una referencia al por qué es importante recordar que como humanidad necesitamos construir un mundo distinto al que ya tenemos en materia de equidad social, en materia de salud, en materia de bienestar. Y importante también es que hay un panel virtual, que es como un seminario virtual, que habla precisamente sobre ese tema, el construir un mundo más justo, equitativo y saludable después de la COVID-19 en la región de las Américas. Aquí se está centrando en la región de las Américas, porque recuerde que OPS significa Organización Panamericana de la Salud, que es como el brazo derecho de la OMS, pero para América, para toda América. Entonces, yo recomiendo, esto es una recomendación nada más, que usted pueda entrar aquí. Les voy a dejar el enlace al momento de terminar esta sesión de hoy, les voy a dejar el enlace de esta página oficial de OPS en Internet, para que usted pueda, si así lo desea hoy u otro día, pueda ver este panel, en donde participan pues varias autoridades en materia de salud, pero también en materia de economía y en materia de bienestar social. Y hablan sobre pues del reto que tiene la humanidad en las próximas décadas hasta 2030 y un poco más allá, de cómo pues podríamos llegar a tener, digamos, un mundo más justo. Eso es una situación difícil, ¿verdad? No es, como les digo, no es una situación fácil. El mundo se enfrenta a muchos desafíos el día de hoy en materia económica, en materia de salud, en materia ambiental, en todos los sentidos. Estamos en una crisis como humanidad, como especie, estamos en una crisis tremenda. Entonces le animo a que vea esto porque, miren, no es que sea parte de una evaluación, no. Es que es parte de su formación profesional. Usted como profesional de la enfermería, usted está y seguirá estando más inmerso en el mundo de la salud y en el mundo social. Entonces usted debe de conocer algunos detalles de cómo se maneja el mundo en materia social, en materia económica y en materia de salud. Debe de saber. Hay cosas, hay datos, hay esfuerzos, iniciativas globales que se promueven
actualmente en cara a esos desafíos que tenemos como especie para pues mejorar nuestra calidad de vida. Entonces hay cosas aquí muy interesantes que usted debe ir aprendiendo, que usted debe ir considerando y analizando a lo largo de su carrera. Entonces, cuando les suba el día de hoy, más tarde, la conferencia, esta conferencia que estamos teniendo ahorita grabada, les voy a dejar también ahí el enlace para que usted, si quiere, puede ver este panel que dura 1 hora y 11 minutos. Bien, entonces, vámonos a lo que nos atañe el día de hoy. Bien, vamos a ver esto brevemente, una presentación muy corta, breve, antes de continuar con el tema de la unidad 4, que es sobre hospitales verdes y saludables. Pero antes de eso quiero que veamos un poco, así de manera muy resumida, esto que tengo aquí en la pantalla. Vamos a ver, déjenme ver que esto se active porque está algo lento. Quiero maximizarlo, déjenme ver. Vamos a ver si se puede, ahí está. Bien, entonces, como les digo, vivimos en un tiempo muy complicado de la historia de la humanidad, de la historia de la Tierra incluso, porque no nos podemos restar o sustraer de que lo que le pasa al humano el día de hoy es consecuencia de los cambios que ha sufrido la Tierra debido a las mismas actividades del hombre. Entonces no podemos dejar la Tierra de fuera porque es el planeta donde vivimos, es nuestra casa. Entonces, los humanos, junto con todas las especies de seres vivos en este planeta, pero particularmente los humanos, porque somos los que pues hemos conspirado contra nuestra propia casa y hemos llegado a un momento crítico de nuestra supervivencia, nos enfrentamos a estas dos nuevas realidades, así como aparece aquí en este título, en esta diapositiva, las dos nuevas realidades en el mundo actual. Entonces, viéndolo en perspectiva, esas dos nuevas realidades a las que nos enfrentamos, no solamente desde este siglo, desde el siglo pasado, mayormente desde mitad del siglo pasado, y que nos enfrentaremos hasta que nos muramos, son estas dos realidades, vean. Ahorita se las muestro. Estas dos realidades. Por un lado, a su izquierda, a la izquierda de su pantalla, la degradación ambiental. La degradación de los ecosistemas, el acelerado desequilibrio que provocamos al ambiente natural. O sea, es increíble la rapidez con la que hemos, por ejemplo, destruido los bosques debido a la agricultura, debido a la ganadería o a la deforestación para utilizar esa madera de los bosques como un recurso comercial para generar riqueza económica. Es increíble las pérdidas de biodiversidad que el humano ha provocado en la Tierra, pues en las últimas décadas. Desde el siglo pasado, desde 1900, el humano ha venido después de la revolución industrial, ¿verdad? Después de la revolución de la producción en masa de bienes y servicios en el mundo, hemos venido destruyendo el ambiente y hemos venido provocando la extinción de miles de especies de seres vivos en el planeta, tanto vegetales, plantas, animales, como incluso de organismos unicelulares. Todos, pues, forman parte, todos estos organismos, formamos parte de un equilibrio natural establecido en la Tierra, en los ecosistemas, pero el hombre ha venido a degradar el ambiente de una manera acelerada y cada vez el ambiente está más deteriorado. El ambiente a nuestro alrededor, cada vez vemos menos bosque, menos áreas verdes, cada vez vemos mayor producción agrícola, pero alimentos que ni sabor tienen, alimentos transgénicos, contaminados con pesticidas, contaminación del aire, contaminación del agua.
la extinción de especies, de muchas especies de vida silvestre, la propagación terrible de enfermedades debido a esa degradación ambiental. Y la otra realidad con la que vivimos actualmente y continuaremos viviendo si no hacemos algo, es esta otra realidad, es el deterioro de la salud. El deterioro de la salud no de una comunidad o no de una población en un país X, no, el deterioro de la salud pública a nivel global. Prueba de esto, pues son todas estas enfermedades que en las últimas décadas, tanto del siglo pasado como de este siglo, hemos venido padeciendo de una forma pues cada vez más frecuente. Y bueno, qué decir de la pandemia actual que nos ha venido a destruir, digamos, la estructura diaria de actividades que teníamos. Ya nuestra vida ya no es la misma. A partir del COVID-19, la vida va a ser diferente. Y así va a ser. Nos vamos a tener que acostumbrar a una nueva forma de interacción social, a nuevos procesos de interacción social. Nos vamos a tener que acostumbrar a que haya pandemias más frecuentes cerca de nosotros, no solamente en países cercanos a nosotros o en otros continentes, sino en nuestro propio medio. Y hemos visto cómo el deterioro de la salud pública ha venido como consecuencia, es una consecuencia directa del deterioro ambiental, de la degradación ambiental. Entonces, estas son las dos grandes realidades a las que nos enfrentamos el día de hoy los seres humanos. Y no solamente nosotros, sino nuestros hijos y las generaciones que vengan después se van a enfrentar a esta realidad. Y es dura porque el ambiente, entre más somos, más demandamos, más extraemos, más explotamos, más destruimos. Y eso es algo que en algún momento tiene que cambiar. Si no cambia rápido, nos vamos a extinguir. O sea, la verdad es que no tenemos para dónde agarrar. No podemos agarrar para Marte, no podemos agarrar para la Luna, no podemos agarrar para ningún lado, porque si llegamos al punto de no retorno, que yo la verdad siento con mucho pesar en mi corazón, siento que ese punto de no retorno, el momento en el que la humanidad ya no puede hacer nada para frenar el deterioro ambiental, está llegando, ya estamos casi en ese momento, ya estamos, o quién sabe si ya llegamos desde ese momento. Entonces esas son las dos realidades a las que tenemos que enfrentar a partir de ahora como humanidad. Esta es una frase muy interesante que aparece en el documento que vamos a ver un poco más adelante en esta conferencia, que es una frase que me pareció tan real, tan cruda, que no la podemos obviar. Y es que no puede haber, como dice la frase, no puede haber gente sana en un planeta enfermo. No es posible. ¿Por qué no es posible? Bueno, porque, como ya sabemos, la salud es un fenómeno multifactorial. O sea, la salud depende no solamente de que usted tenga un estilo de vida sano, no solamente depende de que usted trate de comer variado y trate de comer sano o haga ejercicio físico constante y mantenga ese equilibrio funcional en su cuerpo debido a esos hábitos de vida, que no fume o que no se drogue. No depende solo de eso la salud y el bienestar. Dependen de muchos otros factores más. Depende de la estructura social en donde usted vive. Depende de si tiene estabilidad económica, por ejemplo. Si tiene un lugar donde vivir. Si tiene acceso a recursos básicos para vivir. Agua, por ejemplo. Agua limpia. Depende de la estabilidad emocional que usted tenga en relación a esos otros factores que lo rodean. Entonces, realmente no puede haber una persona que se diga sana en un planeta que esté enfermo. Entonces, es imposible. Los seres humanos hemos estado enfermos como sociedad o como civilización desde que aparecimos en el planeta. Lo que pasa es que hemos digamos, empeorado a partir de los últimos 2 siglos. Hemos empeorado.
¿Cómo? Hemos empeorado porque hemos degradado más el ambiente. Hemos destruido de manera más acelerada el ambiente. Entonces, en realidad todos, absolutamente todos, no solamente los que gobiernan, sino también cada persona, cada individuo del planeta, cada habitante de este planeta, todos los habitantes de la Tierra, como dice esa frase ahí, tenemos la responsabilidad de construir una nueva realidad global, ¿verdad? Un mundo más sustentable. Esto es bien importante que lo entendamos. Tenemos que ser más sustentables con el ambiente que nos rodea. Y estoy hablando particularmente del ambiente natural. Al ser más, los seres humanos actualmente, pues demandamos más recursos del planeta, más recursos naturales, pero lo hacemos de forma no sostenible. Sostenible o sustentable es un término que hace referencia a que si nosotros usamos los recursos del planeta, debemos de usarlos de manera racional, no explotándolos irracionalmente, no destruyéndolos, sino cuidándolos y asegurando de que siempre estén disponibles para las generaciones que vienen después. Eso quiere decir sustentabilidad, ¿ah? Que el recurso se explote, pero se asegure su supervivencia, o sea, que siempre esté disponible el recurso. Por ejemplo, el recurso agua, del que ya vieron ustedes en un video que ya vieron, el video de esta producción francesa llamada La Tierra Vista desde el Cielo, agua dulce. En ese video ustedes pudieron ver la importancia que tiene eh, el buen manejo que se debe de hacer al agua. Y por otro lado, las consecuencias nefastas hacia el bienestar y la salud cuando no se hace buen uso del agua, cuando se utiliza o se administra de forma incorrecta ese recurso natural vital. Fíjense que podríamos decir que para lograr un mundo más sustentable, o sea, hay muchas cosas que tendríamos que hacer como humanidad, claro, hay muchísimo que hacer, pero yo podría, para efectos de esta conferencia, resumir 4 puntos importantes que debemos hacer para alcanzar mayor sustentabilidad. En primer lugar, o uno de los aspectos que deberíamos de mejorar como humanidad, es el de frenar la degradación de los ecosistemas. Tenemos que dejar de cortar los bosques, dejar de destruir el Amazonas y los bosques tropicales que todavía quedan en el mundo, que solo son un 40%. Del 100% que teníamos hace siglos, ahora solo tenemos un 40% de los bosques en el mundo. Debemos de frenar eso. Debemos de frenarlo, pero haciendo pues algunos ajustes a nuestro estilo de vida. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas que tenemos como humanidad? Y es que hay mucha inequidad. Mucha inequidad. Es decir, no hay un acceso equitativo de los recursos en el mundo para todos, sino que hay poblaciones humanas más favorecidas o mejor favorecidas, digamos, en el acceso a ciertos recursos naturales que otras que viven en situaciones precarias, como por ejemplo las condiciones de vida que imperan en países pobres como el nuestro, ¿no? A diferencia de las condiciones de vida que tienen la gente en los países ricos. O sea, hay mucha inequidad en el mundo. Entonces, hay que frenar esa degradación de ecosistemas, por ejemplo, no cortando los bosques, protegiendo los bosques. Los bosques de ahora en adelante, en estas décadas que vienen y en este siglo, los bosques deben de ser un bien que todos debemos de proteger. No solamente los que nos dedicamos al estudio ambiental, no solamente los biólogos, no solamente los ingenieros ambientales, no solamente los ingenieros forestales, todo mundo debe de considerar el bosque, el recurso bosque, como un tesoro para todos. Porque recordemos que en los ecosistemas naturales, de ellos obtenemos todos los insumos necesarios para sobrevivir, incluido el agua, incluidos los alimentos, incluidas las medicinas, incluido la regulación del clima, la purificación del aire, agua. Todo eso lo obtenemos del ecosistema. Entonces debemos de frenar la degradación del ecosistema ya. Si no lo hacemos, vamos a desaparecer como especie. En segundo lugar, otra de las cosas que tenemos que hacer como humanidad es reducir la contaminación del aire, agua y del suelo.
tenemos que ser más sustentables en el uso del suelo, en el uso del agua y en el uso del aire. Por ejemplo, ya hay avances sustanciales importantes en el uso de energías renovables, por ejemplo, energías limpias que no generan contaminación al aire, como la energía solar, como la energía geotérmica, como la energía eólica. Entonces ya hay avances importantes en tecnología, ya hay recursos tecnológicos que nos han facilitado a los seres humanos utilizar fuentes de energía más limpias. No el petróleo, ¿verdad? El petróleo aparte es un recurso natural finito, o sea, se va a acabar. Y quienes se benefician de la explotación del petróleo son unos pocos, unas pocas corporaciones en el mundo. Pero es energía sucia porque genera contaminación al aire. Por ende, genera contaminación al agua también. El suelo, igual, el suelo. Si nosotros frenamos la deforestación, por ejemplo, dejamos de deforestar, mantenemos un suelo rico, mantenemos un suelo fértil, el ser humano siempre va a poder producir su alimento de manera sana, no utilizar fertilizantes. Si hacemos esas cosas, vamos a reducir notablemente la contaminación de estos subambientes naturales que son vitales para nosotros como seres humanos. Mire qué tan buena está esta computadora. Mire, ve. ¿Podrían cerrar los micrófonos, porfa? Queda en blanco. A ver, ciérrenme los micrófonos, por favor. Bien, en tercer lugar, otra de las cosas importantes que debemos de hacer como humanidad es producir alimentos sanos y asegurar el bienestar alimentario de todos. O sea, fíjense que, como decíamos en unas conferencias anteriores, es una cosa ridícula que en este siglo se produzca más alimento, pero haya más hambre en el mundo. O sea, es una contradicción ridícula, es una contradicción bastante estúpida, porque ¿cómo es posible de que si producimos más alimento haya más hambre? O sea, no tiene lógica. Ya hemos analizado en otras conferencias las razones. ¿Por qué, a pesar de que se produce más alimento, hay más enfermedad y hay más hambre relacionada con el alimento producido? Estamos produciendo alimentos contaminados porque la producción de carne, por ejemplo, o la misma producción de productos agrícolas, productos vegetales, se está siendo contaminada con pesticidas, herbicidas y otros químicos sintéticos que al final llegan a nuestro cuerpo y nos hacen muchísimo daño. De eso hay sobrados ejemplos en el mundo, ¿no? Y asegurar el bienestar alimentario es fundamental porque no es posible que la agricultura, que es masiva el día de hoy, no brinde la suficiente sustentabilidad alimentaria para las personas que necesitan, para las personas en los lugares más pobres, en los países más pobres. ¿Verdad? No es posible que eso ocurra. Aquí mismo en Honduras es sumamente ridículo que hace poco, no hace mucho tiempo, estábamos importando hasta frijoles, porque la producción nacional de frijoles no era suficiente para sostener el consumo de las familias hondureñas. Eso es ridículo, eso es completamente ridículo. Además de que recuerden que en la última administración se ha dado fondos incluso a gente que no tiene nada que ver con el agro, que no entiende de agricultura, no entiende de producción alimentaria, que son las Fuerzas Armadas. Se le ha dado muchísimo dinero a las Fuerzas Armadas para que produzcan alimentos. ¿Desde cuándo las Fuerzas Armadas son expertos en agricultura? ¿Desde cuándo? ¿En qué parte del mundo? ¿En qué país del mundo? Es una cosa estúpida. Es ridículo. Por otro lado, construir una sociedad más equitativa. O sea, es necesario, no sé si se logre, o sea, al final, no tratando de ser pesimista, pero hay mucho egoísmo en el mundo y los ricos quieren ser más ricos cada vez. Y también hay una cultura y hay unas ideas en las sociedades, como la nuestra, por ejemplo, de que si no llegamos a tener dinero no disfrutamos de la vida. Eso no es cierto.
si no llegamos a ser ricos, la vida va a ser miserable. O sea, no es cierto. Entonces, una sociedad más equitativa depende de muchas cosas, ¿verdad? Pero principalmente depende de la mentalidad de la gente. Debemos de dejar de pensar tan absurdamente, creyendo que las riquezas son la felicidad. No puede ser así. O sea, todos tenemos que tener el mismo acceso a recursos, a todos los recursos que la tierra produce. Esa es la sociedad a la que deberíamos de llegar. No sé si lleguemos, como les digo, no quiero ser pesimista, pero el ser humano es malo. Y aunque no nos guste escuchar esto que les voy a decir, los hondureños somos malos como sociedad, somos gente mala. Porque aquí no nos gusta no nos gusta progresar de la manera correcta, no nos gusta trabajar de manera dura, fuerte y alcanzar nuestras metas de la forma correcta. No, aquí tenemos la idea de que si un individuo que llega a un puesto público, por ejemplo, roba, pero hace algo por lo menos para la gente, está bien, y eso no es así. Porque, en primer lugar, debemos de tener el valor o de cultivar el valor de la honradez, todos. Y mientras no seamos honrados, pues no vamos a tener una buena vida en el aspecto general. Ahora, hablando en relación a la salud ambiental pública, mire que este es un término quizás que hasta ahorita lo ve usted, quizás no lo había escuchado antes. Salud ambiental pública, porque realmente es así. Cuando hay equilibrio ambiental, hay salud. Y cuando hay salud, la población está bien. Entonces, en relación a esto de la salud ambiental pública, esto es un tema que se trata bastante bien en el documento que vamos a analizar en este cuarto parcial. Incluso la misma OMS, en relación a esta salud ambiental pública, la misma Organización Mundial de la Salud, dice esto, que es muy cierto. La OMS dice que hoy en día aproximadamente una cuarta parte de las enfermedades y muertes que se producen en el mundo son atribuidas a factores ambientales como estos. Por ejemplo, agua no apta para el consumo, agua contaminada. Cada vez es más palpable que estamos rodeados de fuentes de agua contaminadas, de muchas formas o por muchas razones. Pésimas condiciones sanitarias y de higiene. O sea, eso lo vemos todos los días, incluso aquí mismo en la ciudad, no tenemos que irnos muy largo para ver las pésimas condiciones sanitarias que tenemos en las ciudades, que se supone que debería haber un mayor desarrollo urbano. Son gorditas. Bien, decía, se supone que en una ciudad deberíamos de tener buenas condiciones sanitarias, que todo el mundo tiene su servicio sanitario, que todo el mundo tiene agua potable que le llega por la tubería, que hay un buen sistema de alcantarillado, que hay un buen sistema de drenaje de aguas lluvias o de drenaje de aguas negras, y eso no ocurre en las mismas ciudades. Entonces, esos son fuentes de contaminación terrible. Por ejemplo, cuando llueve, imagínense, recuerde cuando llueve, los rebalses que hay de las aguas negras. ¿Por qué? Porque el mismo sistema de drenaje de agua lluvia es el mismo sistema de drenaje de agua negra, y eso no puede ser, porque es obvio que cuando llueva se va a rebalsar la agua negra. Entonces, eso es ridículo. O sea, ni en las mismas ciudades. Imagínense ahora en las áreas rurales. En las áreas rurales tampoco se dan las condiciones sanitarias correctas. La gente no tiene ni servicio sanitario, la mayoría tienen letrinas todavía. Esos son focos de infecciones. Y no hablemos de agua, el agua en las comunidades rurales a veces es inexistente. Si aquí en la misma ciudad no tenemos en muchos sectores de la ciudad, no digamos en las áreas rurales, porque no ha habido pues un interés real de sanear esas malas condiciones sanitarias. Por otro lado está la contaminación del aire en espacios abiertos y cerrados. También, según la OMS, es un factor importante, un factor ambiental importante, que está promoviendo mortalidad, morbilidad en todo el mundo.
Cuando se habla de contaminación del aire en espacios abiertos y cerrados, no solamente se está hablando de por ejemplo, contaminación por tabaco, ¿verdad? Que también es una situación complicada porque las personas, sus estilos de vida a veces no son coherentes con las planificaciones de país o de organizaciones mundiales de salud en cuanto a reducir los índices de mortalidad por enfermedades respiratorias. Entonces, estilos de vida de las personas a veces son contrarios a los planes mundiales de salud. Sino que también la contaminación del aire en espacios abiertos y cerrados se refiere a muchas actividades. Por ejemplo, en espacios abiertos, recuerde que ya habíamos mencionado el caso de la minería, por ejemplo, a cielo abierto, o la minería a tajo abierto, que produce grandes contaminaciones por polvo y partículas al aire que causan enfermedades, causan brotes de enfermedades respiratorias o enfermedades en la piel de las personas. Y para muestra un botón, los casos de enfermedad en la piel que se dieron en el Valle de Siria, aquí al norte de Francisco Morazán, con la minería a cielo abierto, por ejemplo. Ahora, por otro lado, es de riesgo en el lugar de trabajo. Parece mentira, pero en realidad en muchos trabajos hay un riesgo alto de enfermarse o de padecer una lesión o de tener lesiones. Entonces también en los trabajos uno debe de tener condiciones para mitigar o reducir esos riesgos a la salud. Y si no, piense usted en su ambiente de trabajo, cuando usted vaya a trabajar, o los que ya trabajan en una clínica, un hospital. Es un ambiente que si no se maneja con protocolos de seguridad y no se maneja con protocolos de higiene correctos, es un ambiente contaminado, en el que usted puede enfermar por una infección, o por un agente infeccioso, o por una lesión en cualquier momento, si no hay medidas correctivas o no hay medidas de mitigación. Claro, hay trabajos que son o que exponen a las personas a mayor riesgo, ¿verdad? Por supuesto. Accidentes industriales también. Ha pasado mucho, como las industrias actualmente son, digamos, la base de la economía mundial, porque en las industrias se producen bienes y servicios de manera masiva para todo el mundo. Entonces, han habido muchos accidentes industriales que han producido grandes problemas de salud o grandes problemas ambientales. O, por ejemplo, los derrames de petróleo, por ejemplo. O las fugas de ciertas sustancias químicas en laboratorios, etcétera. O sea, problemas industriales han habido muchos. Accidentes automovilísticos incluso. Se ha incrementado mucho, en parte porque las personas no son prudentes, a veces también por problemas en la infraestructura vial, también, o por problemas a nivel de las leyes, la no aplicación de las leyes. Mire que todo está relacionado, todo lleva un hilo, todo está conectado. El cambio climático, un problema global que, aunque algunas personas no crean en él, es una realidad. El mal uso del suelo, ¿verdad? Hemos causado los seres humanos en las últimas décadas la desertificación de suelos que hace tiempo atrás eran suelos fértiles. O sea, la desertificación es un proceso no natural que el hombre ha provocado con la destrucción, con la degradación del ambiente. Y ya sabemos los derivados, los problemas derivados del mal uso del suelo. El mal uso del suelo también, por ejemplo, se refiere a que en una ciudad se construya en cualquier lugar, en lugares donde hay riesgo de deslizamientos, o riesgo de inundaciones, etcétera, o donde las casas se han hundido literalmente. ¿Recuerdan en Ciudad de Lempira? ¿Recuerdan ese caso de Ciudad de Lempira? Las que construyeron un complejo habitacional, la gente compró sus casas, se enjaranó 20 años para pagar esas casas, y en un momento dado, por una falta de planificación, por un mal manejo del uso del suelo en esa zona era de riesgo de hundimiento, y las casas se hundieron. ¿Qué pasó con la gente que compró sus casas ahí? Perdió todo, pues. Y aún siguen pagando muchas de ellas, porque usted compra una casa y se dejarán a 20 años para pagar esa casa, no es que lo paga el mismo día. Entonces es un asunto terrible. O sea, el mal uso del suelo también tiene que ver con
que hay que administrar, hay que saber administrar en qué lugares, en qué suelo se puede sembrar para agricultura, en qué suelo se puede construir casas, en qué suelo, qué otros usos puede tener el suelo en otras regiones, en otras partes. Entonces, eso es toda una administración. Mala administración de recursos naturales, pues no tengo mucho que explicar en relación a esto. Si se administran mal los recursos, cualquiera que sea, van a haber problemas. Y si estamos hablando de recursos naturales, los recursos naturales no son infinitos. ¿Por qué no son infinitos? Porque están circunscritos a un ecosistema o a varios ecosistemas en la Tierra, y la Tierra es un solo planeta. Una vez que se acaba ese recurso en ese planeta, se acabó. Ya no va a existir más. Entonces, esto es según la OMS. O sea, fíjese que la Organización Mundial de la Salud está diciendo esto, ¿verdad? No es un grupo de personas apasionadas por el ambiente que está diciendo esto. No, es la Organización Mundial de la Salud. Y por ejemplo, en cuanto al cambio climático, que es uno de los fenómenos naturales más, bueno, sí natural, porque el clima ha cambiado. En la antigüedad, en la Tierra han habido condiciones que han creado cambios en el clima global, pero el cambio climático actual es el resultado de la actividad del hombre, es el resultado de la quema de combustible fósil, es el resultado de la deforestación y es el resultado de la contaminación del aire por sustancias químicas. Eso es el cambio climático, es un fenómeno que actualmente es provocado y ha sido acelerado por el ser humano. Entonces, fíjense que esta revista es muy conocida en medicina. Quizá usted no la conoce, pero debería de irse metiendo cada vez más en estas fuentes primarias de información que lo mantendrían actualizado a usted en el área de la salud a nivel mundial. Lancet es una revista británica de medicina que habla sobre pues, todo tema relacionado con la salud y el bienestar humano y el ambiente. Es una revista muy buena que se publica semanalmente. Claro, hay artículos de Lancet que son pagados, o sea, que no son gratis, pero gracias a que nuestra universidad tiene acceso a muchos de estos recursos, hay recursos de la revista Lancet, hay números de la revista Lancet, que uno los puede consultar en la biblioteca virtual de la universidad, de forma gratuita. Entonces, en la revista Lancet se dijo en algún momento, afirmó que para el 2009, mire, hace 11 años, que para el 2009 el cambio climático sería la mayor amenaza global a la salud en el siglo XXI. O sea, fíjese lo que afirma, no es una afirmación cualquiera, es una afirmación bien contundente en una revista científica de peso científico. No es cualquier revista, no es el Heraldo, ¿verdad? No es la Tribuna. Es una revista de ciencia con peso científico y con prestigio en el mundo. Y que para 2009 el cambio climático iba a ser la mayor amenaza a la salud. Y que implicará un mayor riesgo para la vida y el bienestar de miles de millones de personas. Y es completamente cierto, porque el cambio climático es la consecuencia de una serie de acciones que el hombre ha hecho a lo largo de décadas en contra del ambiente, como la deforestación, por ejemplo. Entonces, hemos visto cómo han resurgido muchísimas enfermedades debido a esa degradación ambiental. O sea, cobra verdadera razón lo que la revista Lancet y los investigadores que escribieron esto afirmaron en esa revista. Que es cierto, el cambio climático es el problema mayor que tenemos de magnitud global, ¿verdad? Es el problema de magnitud global más serio que tiene que enfrentar la humanidad el día de hoy. Bueno, solo como para hacer una referencia a este documento que ustedes ya tienen disponible ahí en el aula, que pueden descargar. Vamos a ir analizando en estas próximas semanas, si ustedes con la lectura que hagan de esto, este documento que habla sobre la agenda global para hospitales verdes y saludables. Esto de agenda global, una agenda es, digamos, una planificación que se tiene para lograr algo. Esta agenda global
es una iniciativa de las Naciones Unidas que busca que los hospitales, que los centros de salud, ¿verdad?, y que los sistemas sanitarios en el mundo ya no contribuyan más a la contaminación del ambiente, ya no contribuyan más a la contaminación del aire, agua, que ya no contribuyan más al gasto energético excesivo, para que reduzcamos el impacto negativo que tenemos como humanos sobre la Tierra. A eso se refiere esta agenda global para hospitales verdes y saludables. O sea que es una iniciativa global, es una iniciativa apoyada por Naciones Unidas, por más de 100 países en el mundo, cuyo objetivo es básicamente eso, ¿no? Que los centros de salud, que los sistemas de salud en el mundo ya no estén contribuyendo con la contaminación, ya no estén contribuyendo con la degradación ambiental y por lo tanto se reduzca drásticamente la incidencia de enfermedades en el mundo. Entonces, es un documento muy interesante porque está muy bien elaborado, es un documento muy bien hecho, que le explica a usted cómo desde el área de la salud, cómo desde el sector salud, se puede contribuir a reducir la contaminación y el efecto negativo que los humanos tenemos sobre el ambiente. Entonces, quizás si usted lo leyó un poco o comenzó a leerlo, se dio cuenta de que antes pensábamos tal vez que, o sea, ¿qué podemos hacer los que no somos expertos en ambiente, los que no trabajamos directamente con el ambiente? ¿Qué podemos hacer para mejorar las condiciones de vida de la población? Reducir los riesgos a la salud pública global, reducir los impactos negativos hacia el ambiente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Quizás esa pregunta se la hacían muchos, pero ahora la verdad es que nos damos cuenta en esta nueva realidad del mundo que todos los que formamos parte de una sociedad podemos contribuir de muchas formas, incluso desde nuestra área profesional y los del área de la salud. Mucho podemos contribuir, mucho, todos, no solamente biólogos, no solamente farmacéuticos, no solamente médicos, también ustedes en enfermería, pueden contribuir mucho a reducir esa huella negativa que el hombre tiene sobre el ambiente. Entonces, usted tiene que leer este documento no solamente por efectos de evaluación, sino que tiene que leerlo porque debe de entender cuál es el nuevo pensamiento en el mundo, en el área de la salud. ¿Cuál es el nuevo pensamiento? ¿Cuál es los nuevos ideales en salud? ¿Cuáles son los esfuerzos actuales que a nivel internacional se están conformando para que tengamos un mundo más sano, un ambiente más sano, menos contaminado, y haya menos enfermedades, que haya menos pérdidas económicas también de los países pobres en tratar de frenar epidemias que se pueden controlar de manera efectiva? Entonces, el contenido de esta agenda o el objetivo de esta agenda, que quien creó esta agenda, digamos, es la red global de hospitales. Hay una red internacional de hospitales en el mundo, o sea, hospitales de todo el mundo, países ricos, países pobres, conforman una red global de hospitales verdes y saludables que tienen como objetivo, en estos 10 aspectos que aquí están enlistados, contribuir a reducir el impacto negativo del hombre sobre el ambiente. Entonces, los 10 objetivos son estos, miren. El liderazgo, que el hospital o que el país con su sistema de salud priorice acciones que vayan encaminadas a reducir o mitigar los efectos negativos de las actividades que se hacen en el sector salud hacia el ambiente. Sustancias químicas, un mejor manejo de las sustancias químicas, no solamente medicamentos, ¿verdad?, en los hospitales, no solamente tener mayor responsabilidad en cuanto al uso de medicamentos, sino sustancias químicas que están relacionadas con todas las acciones en el sector salud, cómo reducir el impacto de esas sustancias químicas que muchas veces son muy nocivas al ambiente, al agua, al suelo, cómo reducir los impactos negativos de ese uso de sustancias químicas, cómo cambiar ciertas sustancias muy tóxicas por otras que no sean tóxicas, por ejemplo. El uso de residuos, la producción de residuos. Los hospitales producen muchísimos residuos y residuos
altamente contagiosos en muchos aspectos, ¿verdad? Patogénicos porque contienen restos de bacterias o partículas virales o incluso fluidos corporales infectados, etc. Entonces, ¿cómo reducir el impacto o cómo reducir la cantidad de residuos tóxicos que se producen en un hospital? El uso de la energía, cómo lograr que los hospitales no contribuyan a esos tremendos gastos energéticos en los países, ¿verdad? Cómo los centros de salud y los hospitales deben de ser lugares donde se puedan utilizar energías limpias, energías que no contaminen, energías alternativas, como la energía solar, por ejemplo. El agua, el uso del agua, la buena administración del recurso agua, importante. El transporte, esto es un aspecto bien interesante porque, como dice aquí, es mejorar las estrategias de transporte para pacientes y empleados. Cuando usted lea un poco más sobre este apartado, sobre este objetivo de esta agenda, se va a dar cuenta de lo que se refiere. Muy interesante el abordaje que hace este documento sobre ese aspecto. El aspecto de los alimentos, tanto el manejo dentro del hospital como la producción de esos alimentos que se consumen dentro del hospital, cómo mejorar que esos alimentos sean más orgánicos, sean más sanos y contribuyan a la salud de la población, por supuesto. Los productos farmacéuticos que se usan, ¿verdad? Gestionar y disponer esos productos farmacéuticos de forma segura. El edificio mismo, la construcción misma de los hospitales el día de hoy es muy diferente a las ideas que se tenían siglos pasados. Ahora los edificios son edificios inteligentes, son edificios que ahorran agua, son edificios que ahorran energía, son edificios que tienen una mejor estructura para, por ejemplo, soportar desastres naturales, una serie de cosas. Y la compra de productos, materiales más seguros y sustentables, ¿verdad? Todos los insumos que hace uso un hospital o en los sistemas de salud, todos los insumos que tienen que ver con la atención diaria de los pacientes, los quirófanos, las cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo gestionar de una forma más sustentable esa compra de insumos, por ejemplo. Entonces, es un documento bastante interesante. La verdad es que cuando uno lo empieza a leer y cuando uno lo analiza, se da cuenta de un montón de cosas que no percibía, que no entendía, y que ustedes, como van a trabajar en estos centros, deben de conocer cuál es la idea global, la idea internacional, la idea mundial actual sobre el cambio que se tiene que hacer, incluso al mismo interior de los hospitales, en cuanto a los procesos, en cuanto al manejo de recursos, de recursos personas, de recursos agua, de recursos medicinas, etc. Es una nueva tendencia en el mundo. Y hacia ahí vamos, hacia ahí tenemos que ir para ser más responsables con nuestro ambiente en general, ¿no? Entonces, bueno, entonces el día viernes, que es el 9, viernes 9, el día 9, que es viernes, se les va a proporcionar el cuestionario para que ustedes ya puedan ir contestando las preguntas. Entonces, bajen el documento, empiecen a leerlo, pónganle mente al documento que es muy interesante. Y hay unos webinars ahí, hay unos seminarios web que también están ahí en el aula, que puede irlos viendo en algún momento cuando ya vaya avanzando, para que pueda ir entendiendo mejor el por qué el mundo está llegando a estas nuevas ideas en cuanto a cómo involucrar más al sector salud en el bienestar ambiental. Bueno, de momento terminamos ahí. Entonces, cuando yo termine de subirles esta videoconferencia al aula, también les voy a subir el enlace de la página de OPS a ese panel virtual sobre el día de hoy en relación a la conmemoración del Día Mundial de la Salud. Entonces, lo dejamos ahí. Nos veríamos hasta el martes próximo. Buenas tardes, Liz, gracias. Por nada, que tengan buena tarde. Por nada, que tengan buena tarde.
Gracias, Lee. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Liz. Feliz tarde. Feliz tarde. Por nada, feliz tarde.